¿Alguna vez has entrado a una iglesia y a pesar de la música, del mensaje, de las luces, has sentido que algo estaba ausente, que el lugar estaba lleno de personas pero vacío de Dios? Hay algo que no se puede imitar, algo que no se puede fabricar, algo que no se puede ensayar, la presencia real y viva del Espíritu Santo. Puedes tener un templo hermoso, puedes tener un coro armonioso, puedes tener una predicación elocuente, pero si el Espíritu Santo no está allí, lo único que tienes es un eco religioso sin vida. Y hoy, con temor santo en el alma, tengo que decírtelo, el Espíritu Santo no se mueve en todas las iglesias. Él solo habita en lugares muy específicos, lugares que Él mismo ha escogido. Y la pregunta que arde en mi corazón es esta: ¿estás tú en una iglesia donde el Espíritu Santo realmente habita? ¿O estás atrapado en un lugar que Dios ya abandonó hace tiempo? Hoy vas a descubrirlo. Pero antes, si esta palabra ya comienza a tocar tu corazón, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que necesita despertar espiritualmente. Alguien que aún no sabe que está congregándose donde el Espíritu ya no está. No lo hagas por mí, hazlo por amor a las almas. Ahora, abre tu espíritu, porque lo que vas a escuchar podría cambiar no solo tu iglesia, sino tu eternidad. A veces caminamos por años dentro de una iglesia sin notar que lo más importante se ha ido. Continuamos asistiendo, cantando, sirviendo, pero dentro de nosotros hay un susurro silencioso que nos dice: Dios ya no está aquí. Y ese susurro, amado mío, viene del Espíritu Santo. Él no levanta la voz, no irrumpe con violencia. Él es tierno, es santo, es sensible, y cuando no es recibido con reverencia, cuando no se le honra como el Dios que es, simplemente se aparta, se retira en silencio, con el corazón herido, y entonces quedan las estructuras, queda el programa, queda la rutina, pero se va la gloria. Se apaga el fuego, se cierra el cielo. Oh, ¿cuántos de nosotros hemos confundido actividad con presencia? Hemos confundido ruido con poder. Hemos confundido emoción con unción. Pero el Espíritu de Dios no se manifiesta porque un lugar esté lleno de gente. Él se manifiesta donde encuentra un corazón quebrantado, donde todo es para la gloria de Cristo, donde no hay show, ni orgullo, ni manipulación, donde se le permite ser Él mismo. Jesús dijo en Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no viene para entretenernos, ni para hacernos sentir algo bonito los domingos. Él viene a exaltar al Hijo. Él viene a mostrarnos la belleza del Cordero. Él viene a revelarnos el corazón del Padre. Y si en una iglesia no hay exaltación de Jesucristo, si el centro ha dejado de ser la cruz y se ha convertido en el hombre, el talento, el ministerio, entonces el Espíritu se entristece y se va. ¿Recuerdas la iglesia de Antioquía? En Hechos 13 dice que estaban orando y ayunando, y mientras ministraban al Señor, el Espíritu habló. ¡Qué escena tan pura, tan santa! No estaban ocupados en autopromoverse, no estaban buscando fama, no estaban obsesionados con construir un imperio, estaban ministrando al Señor, amándole, esperándole. Y allí, en ese ambiente, el Espíritu habló. Allí se movió con libertad, allí ungió, allí envió. Querido oyente, ¿puedes ver la diferencia? Hay iglesias que buscan que Dios bendiga sus planes, y hay otras que simplemente quieren conocer el plan de Dios. Hay congregaciones que hacen espacio en la agenda para el Espíritu, y hay otras que se rinden por completo para que Él sea el que dirija. La diferencia es total, y el fruto también. La primera iglesia que realmente pertenece a Dios no es la más grande, no es la que tiene más vistas en redes, no es la más moderna. Es la que le da al Espíritu Santo el lugar que le corresponde como Dios, no una fuerza, no una paloma, no una energía. Él es Dios. Y donde se le honra como Dios, Él desciende. Y cuando Él desciende, todo cambia. No necesitas manipular las emociones. No necesitas provocar lágrimas ni risas.
Cuando el Espíritu Santo está presente, Él mismo convence de pecado, de justicia y de juicio. Él mismo abre los ojos, sana las heridas, transforma corazones. Recuerdo. Oh, cómo lo recuerdo. Aquellos momentos en los que la atmósfera cambiaba por completo. En medio del silencio, podías sentirlo entrar. No lo veías, pero sabías que estaba allí. Una santidad que cortaba el alma, un amor que te derretía por dentro, una gloria que hacía que todos callaran. Y entonces la gente no corría al escenario, corría al altar. Nadie buscaba ser visto, todos buscaban ser perdonados, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, todo lo demás desaparece. Pero hoy, muchos han sustituido esa gloria por luces, por producción, por estrategia. No está mal tener orden, no está mal usar herramientas, pero cuando todo eso reemplaza al Espíritu, lo perdemos todo, porque sin Él no hay vida. Mi alma se duele al ver iglesias que empezaron con fuego y terminaron en cenizas. Donde antes se lloraba por los perdidos, ahora se compite por seguidores. Donde antes se hablaba del cielo, ahora solo se habla de éxito. Y mientras tanto, el Espíritu Santo espera, esperando que alguien lo vuelva a invitar, esperando que alguien lo vuelva a honrar, esperando que alguien diga, no quiero un culto más si tú no estás aquí. Moisés lo entendió. Cuando Dios le dijo que enviaría un ángel en lugar de su presencia, Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Oh, que este sea el clamor de nuestras iglesias, que no nos atrevamos a hacer nada, a cantar nada, a predicar nada, si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros. Y ahora, escúchame bien, si estás en una iglesia donde no se le honra, donde se le ignora, donde se habla más del hombre que de Cristo, no te acostumbres, no apagues el fuego que queda dentro de ti. Hay un remanente, hay una iglesia verdadera. Hay un lugar donde el Espíritu sigue descendiendo, y si tú lo anhelas, Él te guiará allí. No se trata de encontrar la iglesia perfecta, se trata de buscar la presencia de Dios. Se trata de volver al altar. Se trata de rendirnos como lo hacían los discípulos en el aposento alto. Ellos no tenían espectáculo, no tenían templo, no tenían redes, pero tenían algo que lo cambia todo. El Espíritu Santo, y donde Él es bienvenido, allí está la iglesia que pertenece a Dios. Hay algo que el Espíritu Santo nunca compartirá: su santidad. Él es santo, no por elección, sino por esencia, no porque se esfuerce por serlo, sino porque Él es. Y donde no hay reverencia por la santidad, el Espíritu no puede permanecer. Puede visitar, puede tocar por un instante, pero no se quedará. Él no habita en ambientes donde el pecado es tolerado, celebrado o maquillado con discursos suaves. Él habita donde hay pureza, donde hay entrega, donde hay obediencia. Hay iglesias que han confundido gracia con permisividad, que predican libertad, pero viven esclavas del pecado, que han cambiado el temor de Dios por una fe superficial, que acomoda al corazón humano pero no lo transforma. Y en esos lugares, aunque se hable del Espíritu Santo, Él ya no está. Porque el Espíritu no se acomoda a la carne, no se adapta al mundo. Él no se ajusta a las corrientes humanas. Él es fuego, Él es pureza. Él es el mismo que descendió sobre Isaías y lo hizo clamar: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo! Isaías 6:5. Y es aquí donde el corazón comienza a temblar, porque comprendemos que no basta con tener el nombre de iglesia, no basta con tener buena doctrina, no basta con saber cantar, servir o predicar. Si el Espíritu Santo no encuentra santidad, Él se aparta. En Apocalipsis capítulo 3, Jesús habla a la iglesia de Sardis y le dice algo que nos sacude: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¡Qué advertencia más grave! Una iglesia con reputación, pero sin presencia. Una congregación que seguía funcionando, que seguía teniendo servicios,
que seguía reuniéndose, pero ya no tenía vida espiritual real, porque habían perdido la santidad, porque se conformaron con las apariencias y el espíritu ya no estaba allí. Oh, cuánto anhelo que despertemos, que dejemos de buscar iglesias cómodas y empecemos a buscar iglesias consagradas, iglesias donde el pecado no se justifica, sino que se confiesa, donde la palabra no se edulcora, sino que se proclama con convicción, donde no se le dice a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita para ser libre. La segunda iglesia que pertenece a Dios, la segunda donde el Espíritu se mueve y permanece, es la iglesia que vive en santidad. No una santidad fingida, no una santidad religiosa, sino esa pureza que nace del quebranto, que nace del temor reverente, que nace del amor a Dios más que al mundo. Esa iglesia puede ser pequeña, puede ser poco conocida, puede no tener plataforma, pero tiene algo que nadie puede fabricar, la habitación del Espíritu Santo, porque donde hay santidad, hay gloria. Donde hay obediencia, hay dirección. Donde hay limpieza, hay poder. El Espíritu Santo no necesita multitudes. Él busca corazones puros, una habitación sin mancha, una adoración sin idolatría, una iglesia sin doblez. ¿Y cómo saber si una iglesia vive en santidad? No se mide por la apariencia externa. No se trata de legalismo ni de reglas humanas. Se trata de fruto. ¿Hay arrepentimiento verdadero en ese lugar? ¿Hay libertad del pecado? ¿Se habla con claridad sobre el cielo y el infierno? ¿Se disciplina con amor y verdad? ¿Se camina con temor del Señor? Si la respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo está allí, porque Él siempre se mueve donde hay verdad y limpieza. David lo entendía. En el Salmo 51, después de caer en pecado, clamó: «No quites de mí tu Santo Espíritu». ¡Oh, qué clamor más profundo! Él sabía que más grave que perder su corona, que perder su reputación, era perder al Espíritu, porque sin el Espíritu, todo lo demás no vale nada. Y hoy, ¿cuántos están dispuestos a hacer ese clamor? El Espíritu Santo no se queda donde hay pecado escondido, donde hay doble vida, donde se disfraza el error. Él se queda donde hay confesión, donde hay limpieza diaria, donde hay rendición constante, donde se dice: «Purifícame más, Señor, hazme más como tú. No quiero nada que te entristezca». Y cuando el Espíritu encuentra una iglesia así, Él se manifiesta con una dulzura que sana, con una verdad que libera, con una gloria que transforma. No hay que forzar nada, todo fluye, porque Él está en casa, Él se siente en casa. Oh, iglesia, regresemos a la santidad, no esa que juzga al otro, sino la que llora por su propia condición. No esa que señala, sino la que se humilla. No esa que presume, sino la que se postra. Porque donde hay santidad, el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre, el Espíritu desciende. Es posible que estés en una iglesia donde todo parece correcto, pero no hay fuego. Donde todo está en orden, pero no hay presencia. Y tal vez no sea por falta de estructura, sino por falta de santidad. No ignores esa inquietud. No silencies esa voz. Si el Espíritu está inquietando tu corazón, es porque anhela llevarte a un lugar donde Él pueda habitar sin ser apagado. No mires al exterior. No busques una iglesia perfecta. Busca una iglesia que sea santa, que ame la palabra, que ame la corrección, que ame la cruz. Porque esa es la iglesia donde el Espíritu Santo se queda. Y si aún no la has encontrado, ora, clama, Él te guiará. Porque el mismo Espíritu que se aparta del pecado es el mismo que guía a la verdad. Y donde Él guía, hay vida, hay libertad, hay fuego verdadero, hay algo que el cielo no puede resistir. Y es una iglesia que ora. No una iglesia que repite palabras, no una iglesia que hace de la oración una rutina seca, sino una iglesia que clama con todo su corazón, que gime en el Espíritu, que derrama lágrimas verdaderas por las almas, por la presencia,
por la voluntad de Dios. Allí, en ese altar encendido por la oración, el Espíritu Santo desciende, no porque se le haya llamado con fórmulas, no porque se haya mencionado su nombre de forma casual, sino porque el corazón del pueblo está completamente rendido a él. Hechos capítulo 4, versículo 31, nos da una escena inolvidable. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tembló el lugar. No por el volumen de las voces, no por el talento del predicador. Tembló porque la oración sincera provocó un sacudimiento espiritual. Tembló porque Dios mismo respondió. Y todos, no algunos, no los líderes solamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa iglesia hoy? ¿Dónde están aquellos lugares donde se ora hasta que el cielo responde? ¿Dónde están los que ayunan no para impresionar, sino para humillarse ante el Señor? La iglesia donde el Espíritu se mueve no es necesariamente la que tiene los mejores músicos ni las luces más modernas. Es la iglesia que ora con el alma desnuda, con hambre de Dios, con sed de justicia, con desesperación por su presencia. Y cuando se ora así, el Espíritu viene. Él siempre responde al clamor sincero. Él siempre responde cuando hay un altar de fuego encendido por la oración constante. No una oración por compromiso, no una oración de 5 minutos antes de la reunión, sino una vida de oración. Una comunidad de intercesores. Una iglesia que, como Ana, no se aparta del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Lucas 2:37. Ana no era pastora, no tenía micrófono, no escribía libros, pero su nombre quedó registrado en la eternidad porque era una mujer de oración, y su oración atrajo al Espíritu. Su vida fue un templo viviente. Su consagración fue más poderosa que cualquier evento. Así es la iglesia que pertenece a Dios, una iglesia que hace del altar su lugar más alto. El Espíritu Santo ama ese ambiente, lejos del ruido, lejos del espectáculo, lejos del orgullo. Allí donde el corazón gime por Dios, donde no hay máscaras, donde se rompen las cadenas, allí Él se manifiesta. Yo no puedo hablarte de oración sin quebrantarme, porque sé lo que es entrar en una sala vacía y salir llena. No porque alguien me tocó, sino porque Él estaba allí, porque me esperó, porque me escuchó, porque me abrazó en el silencio, porque su presencia es real y viene cuando le buscamos de verdad. Muchas iglesias han perdido eso. Han perdido el altar, han perdido la habitación secreta, han perdido las vigilias, han perdido el hambre, han sustituido el clamor por planificación, han cambiado el ayuno por entretenimiento y el Espíritu se ha ido. No porque no los ame, sino porque ya no lo buscan, pero hay una esperanza. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que no se ha rendido al sistema, ni al calendario, ni a las estrategias humanas. Hay iglesias escondidas, pequeñas, sin renombre, pero llenas de fuego. Iglesias que oran por los enfermos. Iglesias que interceden por su ciudad. Iglesias que lloran por las almas. Iglesias que no miden el éxito por la cantidad de sillas ocupadas, sino por cuánto el Espíritu se mueve en medio de ellas. Esa es la iglesia donde Él habita. Esa es la iglesia que Dios aprueba. Esa es la iglesia donde los cielos se abren, donde las cadenas se rompen, donde los corazones vuelven a la vida. No hay atajo, no hay sustituto. La oración lo es todo. Sin oración no hay poder. Sin oración no hay discernimiento. Sin oración no hay dirección. Sin oración no hay espíritu. Y cuando una iglesia entiende eso y vuelve al altar, entonces el Espíritu viene. Y no solo viene, Él se queda. El Espíritu Santo no busca perfección, no busca templos de mármol ni estrategias digitales. Busca hambre, busca rendición, busca clamor. Y cuando encuentra una iglesia que le dice, no queremos un culto más sin tu presencia, entonces Él responde,
porque no hay oración que suba al cielo sin provocar una respuesta en la tierra. Si estás en una iglesia donde ya no se ora, despierta. Si el altar está frío, si ya nadie llora, si ya nadie intercede, es hora de clamar. Tal vez seas tú el que encienda de nuevo la llama. Tal vez seas tú el que restaure el clamor, porque Dios solo necesita un corazón dispuesto para traer un avivamiento. Recuerda a Elías en el Monte Carmelo. No tenía coro, no tenía micrófonos, solo tenía un altar y un clamor. Y cuando oró, el fuego descendió. Así es el Espíritu. Él responde al sacrificio vivo. Él responde al altar restaurado. Hoy, si anhelas pertenecer a esa iglesia donde el Espíritu habita, comienza por volver al lugar secreto. Comienza por restaurar el altar en tu propio corazón. Porque una iglesia de oración nace de hombres y mujeres de oración. Y donde hay uno que ora, hay esperanza de gloria. El Espíritu Santo se mueve donde hay oración. Se manifiesta donde hay clamor. Se queda donde hay hambre. Y donde Él se queda, todo cambia. Hay algo que el Espíritu Santo no puede respaldar: el error. Él es espíritu de verdad, no de medias verdades, no de emociones disfrazadas de doctrina, no de manipulaciones envueltas en versículos. Él es la fuente misma de las Escrituras. Él es quien las inspiró, quien las preservó, quien las revela. Y donde su palabra es torcida, ignorada o diluida, Él no permanece, Él se retira en silencio. Porque el Espíritu de Dios nunca operará fuera de la verdad de Dios. Hoy, muchas iglesias han reemplazado la palabra por el entretenimiento. Se predica lo que agrada. Se suavizan los mandamientos. Se evita hablar del pecado, del juicio, del infierno. Se intenta construir una fe sin cruz, un evangelio sin sangre, una salvación sin arrepentimiento. Y mientras tanto, el Espíritu Santo se entristece porque su voz ya no es escuchada. Su palabra ya no es proclamada con fidelidad. Jesús dijo en Juan 17:17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». No hay santificación sin verdad. No hay revelación sin escritura. No hay presencia del Espíritu sin fundamento bíblico. El Espíritu Santo se mueve donde la palabra de Dios es central, amada, obedecida y proclamada con pureza. Puedo sentirlo tan fuerte. Hay un dolor en el corazón de Dios por tantas iglesias que han convertido el púlpito en una plataforma de opinión humana. Se citan frases motivacionales, se construyen sermones alrededor de anécdotas, se evita confrontar el pecado para no ofender a la audiencia. Y en esa atmósfera, aunque se mencione al Espíritu, Él ya no está. Porque donde se niega la verdad, se apaga el fuego. La iglesia verdadera, la que pertenece a Dios, es aquella que está edificada sobre la roca firme de su palabra, no sobre métodos, no sobre carismas, no sobre estrategias, sobre la palabra eterna, viva, cortante, poderosa, como espada de dos filos. Esa palabra que transforma, que revela, que sana, que divide la luz de las tinieblas, la carne del Espíritu. Recuerda a la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era un mensaje por semana, no era un entretenimiento espiritual, era una vida rendida a la enseñanza, y como resultado, el temor de Dios llenaba a todos y señales y maravillas seguían a los que creían. ¿Por qué? Porque donde la palabra es honrada, el Espíritu se derrama con libertad. ¿Has notado cómo Jesús enfrentó al enemigo en el desierto? No con emociones, no con gritos, no con visiones, con la palabra. Escrito está. Esa fue su espada, esa fue su defensa. Y si el Hijo de Dios necesitó la Escritura, ¿cómo podemos pensar que una iglesia puede vivir sin ella? ¿Cómo podemos creer que la presencia del Espíritu se mantendrá en un lugar donde la Biblia ha sido relegada a un símbolo en el altar, pero no a la voz viva que guía cada paso? El Espíritu Santo jamás respaldará una mentira.
Jamás validará un mensaje que distorsiona la gracia para justificar el pecado. Jamás se manifestará con poder donde se tuerce el evangelio para complacer a las masas. Porque Él no vino a agradar al hombre, vino a glorificar a Cristo. Y Cristo es la palabra hecha carne. Oh, cuánto anhelo ver iglesias que amen la Biblia de nuevo. No solo que la lean, sino que la vivan. No solo que la citen, sino que la obedezcan. No solo que la estudien, sino que la lloren. Porque donde hay reverencia por la palabra, hay habitación del Espíritu. Y esto es tan real. No necesitas grandes revelaciones cuando tienes fidelidad a la Escritura. No necesitas inventar experiencias cuando tienes profundidad bíblica. El Espíritu se deleita en iluminar las Escrituras al corazón rendido. Él abre tus ojos. Él habla entre líneas. Él convierte cada versículo en un susurro divino, pero solo lo hace donde hay hambre de verdad. Hay muchos que buscan al Espíritu, pero rechazan la corrección. Buscan el fuego, pero no quieren el yugo. Anhelan la gloria, pero no soportan la reprensión. Y así, corren detrás de lo espectacular, pero nunca son transformados. Porque el Espíritu no puede hacer su obra donde no hay verdad. Él no es espíritu de confusión. Él es espíritu de revelación, pero solo dentro del marco de la palabra. Y aquí debemos hacer una pausa santa. Porque tal vez tú estás en una iglesia donde todo parece funcionar, pero no se enseña la Biblia con profundidad. Tal vez el mensaje suena bien, pero está vacío. Tal vez se habla mucho de éxito, pero poco de arrepentimiento. Y aunque el ambiente sea agradable, si la palabra ha sido reemplazada, el espíritu ha sido apagado. No te conformes con una fe superficial. No vivas de palabras humanas. Vuelve a la palabra. Ama la palabra. Honra la palabra, porque allí el Espíritu te esperará. Allí te hablará. Allí te llenará. No es casualidad que el Espíritu descendiera sobre Jesús justo después de que cumplió toda justicia en el bautismo, obediencia a la palabra, sumisión a la voluntad del Padre. Y entonces el cielo se abrió. Una iglesia bíblica es una iglesia abierta al cielo. Una iglesia centrada en la verdad es una iglesia abierta al mover del Espíritu. Y una iglesia así es una iglesia que pertenece a Dios. ¿Dónde está el verdadero mover del Espíritu Santo? ¿Está acaso en las multitudes, en los escenarios, en los aplausos, en los milagros? Hay algo que debes saber, algo que arde en lo profundo de mi corazón. El Espíritu Santo no se deja medir por lo espectacular. Su mayor evidencia no es el fuego que cae del cielo, sino el fruto que brota de una vida transformada. Podemos ver un servicio lleno de emoción, luces y sonido. Podemos oír gritos, danzas, manos alzadas, y sin embargo, si no hay amor, si no hay humildad, si no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo no está allí. Él no se manifiesta donde las personas buscan gloria para sí mismas. Él no se queda donde hay orgullo disfrazado de ministerio. Él no opera donde lo superficial ha reemplazado a lo profundo. La presencia del Espíritu no siempre viene con estruendo. A veces se manifiesta en el silencio, en una lágrima sincera, en un corazón que se rinde, en una vida que cambia poco a poco. No siempre lo sentirás en lo visible. A veces Él obra en lo secreto, a veces en lo invisible, pero su señal más clara es la transformación. Gálatas 5:22 nos muestra lo que el Espíritu produce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto que revela que Él está presente. No los dones, no los talentos, no la elocuencia, sino el fruto. He visto iglesias donde se profetiza cada semana, pero los corazones siguen endurecidos, donde se cantan alabanzas, pero no hay perdón entre hermanos, donde se predica fuego, pero se vive en pecado. Y cada vez que eso ocurre, el Espíritu Santo se apaga, porque Él no comparte su gloria con nadie, porque Él no puede bendecir lo que no refleja a Cristo. Y no me malinterpretes,
El Espíritu hace milagros, el Espíritu sana, el Espíritu habla. Él es todopoderoso. Pero su prioridad no es el espectáculo. Su prioridad es formar a Cristo en nosotros. Recuerda a Esteban. No hizo grandes campañas, no escribió libros, no tuvo fama, pero la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo, de fe y de poder. Y cuando lo apedreaban, su rostro resplandecía como el de un ángel. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estaba tan profundamente en él que hasta en medio del sufrimiento reflejaba a Cristo. Esa es la verdadera señal. No cuántos milagros ves, no cuántas personas asisten, sino cuántas personas son transformadas, cuántas perdonan, cuántas restauran su hogar, cuántas dejan la doble vida, cuántas buscan santidad en lo secreto. Esa es la iglesia donde el Espíritu habita. Y es doloroso decirlo, pero hay iglesias hoy donde todo brilla por fuera, pero adentro hay muerte espiritual. Como el árbol que Jesús maldijo, tenía hojas, parecía vivo, pero no tenía fruto. Y el Señor no busca hojas, Él busca fruto, Él busca transformación. El Espíritu Santo no viene para entretenernos, viene para santificarnos, viene para romper cadenas, viene para moldearnos a la imagen de Jesús. Por eso cuando Él está en una iglesia hay quebranto, hay libertad, hay restauración, hay fruto. Y ese fruto no se produce con esfuerzo humano. No viene por métodos, viene por permanencia. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Cuando una iglesia permanece en Cristo, cuando se rinde a la obra del Espíritu, el fruto es inevitable. Allí, el esposo vuelve a amar. La madre vuelve a orar. El joven deja las drogas. La lengua chismosa se vuelve lengua santa. La mente sucia se vuelve mente renovada. El corazón herido se vuelve corazón sano. Porque cuando el Espíritu está presente, nadie puede seguir igual. Y, amada alma que me escuchas, si tú estás en una iglesia donde se habla mucho, pero las personas siguen viviendo igual, si ves fuego en el altar pero odio en los pasillos, si oyes gritos de victoria pero ves hogares destruidos, entonces es hora de orar. Es hora de clamar. Es hora de pedir al Espíritu Santo que venga de nuevo y limpie su casa. Porque el Espíritu no busca fama. Él busca profundidad. Él no necesita multitudes. Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia que pertenece a Dios no es la que impresiona, es la que transforma. No es la que llena auditorios, es la que vacía el cielo sobre la tierra. No es la que entretiene, es la que sana almas. Y si hoy tú dices, quiero estar en esa iglesia, el Espíritu te guiará. No mires tanto al tamaño, mira al fruto. Mira si hay humildad, mira si hay compasión, mira si hay integridad, mira si hay fruto que permanece. Porque donde hay fruto hay raíz. Y donde hay raíz profunda en Cristo, allí mora el Espíritu. No dejes que te engañen los aplausos. No te dejes cautivar por lo ruidoso. Pregunta siempre, ¿hay fruto? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay santidad? ¿Hay amor verdadero? Porque si el Espíritu está, entonces Cristo se ve. Y si Cristo se ve, entonces ese lugar pertenece a Dios. Hay algo que el Espíritu Santo me hace sentir en lo profundo mientras terminamos esta palabra. Y es que hay muchos corazones escuchando esto con lágrimas en los ojos. Porque por dentro lo sabías, lo sentías. Llevabas tiempo notándolo. Esa ausencia silenciosa, esa falta de fuego, esa frialdad disfrazada de orden. Ibas a la iglesia, sí. Participabas, sí. Pero algo faltaba. Faltaba Él. Faltaba su presencia. Faltaba el Espíritu Santo. Y hoy, con amor eterno, con una ternura que no condena sino que despierta, el Espíritu te está llamando. No para criticar, no para dividir, no para herirte, sino para despertarte, para abrir tus ojos, para decirte,
No todos los lugares que se llaman iglesia me pertenecen. No todos los altares me dan lugar. No todos los púlpitos me honran. El Espíritu Santo solo se mueve en 3 iglesias. Y ahora tú sabes cuáles son. Aquella que lo honra como Dios, donde todo gira en torno a Jesucristo. Aquella que vive en santidad, separada del mundo y consagrada en pureza. Aquella que ora, que ayuna, que gime por su presencia. Aquella que ama la palabra, que se rinde ante la verdad, que obedece con temblor. Y aquella donde hay fruto, fruto real, fruto eterno, fruto del cielo. Y si tu corazón está ardiendo ahora, es porque tú anhelas pertenecer a esa iglesia. Tal vez estás en un lugar donde el Espíritu ya no se mueve, donde hubo gloria, pero quedó solo el recuerdo, donde hubo avivamiento, pero ahora hay rutina, donde hubo presencia, pero ahora solo queda el programa. ¿Y tú? Tú te has secado por dentro, porque una rama no puede dar fruto lejos de la vid, pero hay esperanza, siempre hay esperanza, mientras haya un corazón dispuesto, mientras haya un alma que clame, mientras haya alguien que diga, no quiero seguir así. El Espíritu Santo puede volver, Él puede regresar, Él puede restaurar, Él puede avivar, Él puede levantar. Recuerda la iglesia de la Odisea, tibia, orgullosa, ciega, desnuda. Y aún así, Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Él aún llamaba, Él aún esperaba, porque aunque su presencia había sido desplazada, su amor no se había apagado. Así es el Espíritu Santo. Él es tierno, Él es fiel, Él es paciente, pero también es santo. Y Él no compartirá espacio con la altivez, ni con el pecado, ni con el egoísmo. Él quiere ser el centro, Él quiere ser todo. Y cuando le damos todo, Él viene. Y cuando Él viene, todo cambia. Oh, iglesia, vuelve al altar. Vuelve a la cruz. Vuelve al lugar secreto. Vuelve a la verdad. Vuelve al quebranto, porque el Espíritu Santo no está buscando templos perfectos. Está buscando corazones rendidos. Él no está buscando estructuras imponentes. Está buscando lugares donde pueda ser amado, donde pueda ser obedecido, donde pueda ser escuchado. Y si tú no sabes dónde congregarte, ora, clama, no te desesperes. El Espíritu te guiará. Él mismo te mostrará el lugar donde Él habita. Tal vez no será grande. Tal vez no tendrá todo lo que el mundo admira. Pero si allí Él es honrado, si allí Cristo es exaltado, si allí la palabra es predicada, si allí se ora con lágrimas, si allí hay fruto, ese es el lugar donde debes estar. Y si no encuentras una iglesia así, entonces conviértete tú en ese altar vivo, porque tú también eres templo del Espíritu Santo. No necesitas esperar el permiso de nadie para buscar su presencia. Hoy puedes volver. Hoy puedes abrirle la puerta. Hoy puedes decirle, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo no puedo más sin ti. Vuelve a mí. Vuelve a mi casa. Vuelve a mi alma. Y Él vendrá. Te lo prometo, no porque lo merezcas, sino porque Él te ama, y no hay nada que Él desee más que volver a habitar contigo. No para una visita, no para un momento, sino para quedarse, para llenarte, para guiarte, para consolarte, para transformarte. Amada alma que escuchas, no juegues con la presencia de Dios, no te acostumbres a la ausencia del Espíritu. No digas, es normal vivir sin fuego. No digas, todos están igual, porque eso no es verdad. Hay un pueblo, hay una iglesia, hay un remanente, y tú puedes ser parte de ellos. Pídele a Dios discernimiento, pídele sensibilidad, pídele que te muestre la diferencia entre lo genuino y lo artificial, entre lo santo y lo común, entre lo que viene del cielo y lo que es solo humano. Y cuando lo veas, no lo sueltes, no lo ignores, no lo apagues, porque donde el Espíritu Santo habita hay vida. Y hoy, desde lo más profundo de mi alma, clamo por ti. Que no vivas ni un día más lejos de su presencia. Que no permanezcas ni un momento más en un lugar donde Él ya no está.
que no sacrifiques tu comunión con Dios por costumbre, por tradición o por comodidad. Dios no quiere que vivas engañado. Él no quiere que seas un cristiano seco, tibio o conformado. Él quiere que seas un templo encendido, un altar vivo, una llama que nunca se apaga. Y si decides abrirle la puerta al Espíritu, prepárate, porque lo que viene no es religión, no es rutina, es gloria, es vida, es poder, es santidad, es comunión, es una relación viva con el Dios eterno. El Espíritu Santo solo se mueve en 3 iglesias. Y ahora tú sabes cuáles son. Y tú puedes ser parte de ellas. Solo tienes que decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. No soy nada, no tengo nada, pero te entrego todo. Ven y haz tu morada en mí. Que la presencia dulce y transformadora del Espíritu Santo te acompañe todos los días de tu vida. Que su fuego nunca se apague dentro de ti. Que su voz te guíe, su consuelo te abrace y su gloria te envuelva, hoy, mañana y siempre. Amén.